Listo. Bueno, entonces vamos a empezar eh, en el tema que habíamos quedado la última vez que nos vimos, que es el tema del Edipo en Freud con respecto al desarrollo que hace él sobre la niña, ¿sí? Habíamos dicho en primera instancia que es necesario entender que Freud, más bien en el psicoanálisis freudiano, o me atrevería a decir en general en el psicoanálisis, no se acepta un Edipo eh, que se llame para la niña complejo de Electra, ¿sí? En el psicoanálisis de Freud, el complejo de Edipo es en el niño y en la niña. Esa es una situación que nosotros habíamos aclarado en primera instancia. Mm, ¿Cuál es la diferencia? Eh, pues en realidad, tanto para el niño como para la niña, nosotros partimos de un elemento común. ¿Qué elemento común es ese? Es que tanto para el niño como para la niña, el primer objeto de amor es la madre, ¿sí? Ese es el elemento primordial para un desarrollo de, de cualquier teoría del Edipo. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, ¿cuál es la disimetría? Y es que efectivamente en Freud el problema, ¿cuál era? Y es que el problema era que eh, para, para, para Freud, él establece primero lo que son las condiciones del Edipo para, eh, para el niño y no para la niña, ¿sí? Es decir, la niña entra como un elemento adicional en la teoría de Freud, entra como un elemento más bien en el tiempo un poco separado. ¿Eso qué implica? Sí, esa cuestión que implica. Esa cuestión implica que es una situación donde Freud encuentra los elementos del niño, pero la niña implica para él claramente implica como una dificultad en el desarrollo de su propia teoría. No obstante, nosotros podemos afirmar, Freud también lo dice en estos tres textos que habíamos leído, que el Edipo, que en el caso del Edipo en el niño y en la niña parte de un mismo punto, y es que para ambos el primer objeto de amor es la madre, ¿sí? Ese es como el primer elemento. Dentro de este elemento, ¿cuál es el punto diferencial con el niño? ¿Sí? Y es el segundo punto que ustedes pueden poner como elemento, es que la niña, en el caso de la niña, por su constitución anatómica, Freud afirma que en el caso de ella, a ver, que mientras para el niño la castración es una posibilidad, es una amenaza, es una situación que puede darse, para la niña, en el caso de la niña, ¿qué es lo que aparece? En el caso de la niña aparece que ella vive la castración como un hecho consumado, dice Freud. ¿Qué quiere decir que viva la castración como un hecho consumado? Quiere decir efectivamente eh, que es su cuerpo el que muestra la castración y esa demostración de la castración o esa mm, eh, situación de la castración implica que ella realmente no tiene. Freud a eso le decía castración. Miren, al no tener corporal le llamaba castración. Es decir, él dice, en el cuerpo de la niña es un hecho consumado. Eh, entonces esa es una de las primeras diferencias con el niño, que mientras para el niño es una posibilidad y una posibilidad muy real, perdón, para la niña es algo que ya se produce. No obstante, en este sentido, ¿cómo responde la niña?
Para Freud es muy interesante porque de alguna manera ella responde de la misma forma que el niño. ¿Cómo responde la niña? Ese es el tercer elemento, a partir de la desmentida, ¿sí? ¿En qué sentido la desmentida? En un sentido exclusivo, que es que la niña mm, concibe su clítoris como un pene pequeño, como un pene incipiente, y que ese pene crecerá. Es decir, cómo ella se concibe como una persona que está, como un ser más bien, que se encuentra en un estado de crecimiento inicial y que efectivamente crecerá. Si el clítoris crecerá, es que conservará de alguna manera la, la característica de convertirse en un pene. Por eso digo que es una desmentida. Entonces, en este sentido, Freud dice, la libido se sitúa a nivel del clítoris. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, toda esa energía sexual va a recaer sobre ese órgano pensando que este órgano es susceptible de un crecimiento. Jimena me pregunta por lo cual se dice que es un órgano inferior. Mire, realmente lo que pasa es que eso es un problema muy complejo porque es que eso nos llevaría a pensar que la mujer por no tener está en una situación inferior con respecto del hombre, es decir, que por no estar dotada es menos, ¿cierto? Realmente eso no es así. Nosotros eso en nuestra actividad adulta, en nuestras consideraciones no lo contemplamos, pero los niños sí lo hacen, es decir, quien piensa que es un órgano inferior es la lógica de la mentalidad infantil, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, uno podría decir, es un órgano inferior para la mentalidad infantil, pero realmente no es un órgano inferior, ¿sí? Es decir, es el niño o la niña quien lo constituyen como un órgano inferior. Si quieren, ustedes pueden revisar el caso Juanito para que lo vean. Mm, Pero realmente eso no es así para la vida adulta. Entonces es algo que hay que entender, porque si no caeríamos en una cuestión de decir el hombre es más porque tiene y la mujer es menos porque no. ¿Se entiende? Pero si es la lógica infantil la que dice esto es inferior para mí, va a crecer o eh, yo tengo, como en el caso de la niña, va a crecer, o en el caso del niño yo tengo y tengo que cuidarme para que no me lo quite, ¿sí? Bueno, Brian me dice, profe, o, a ver, no te entiendo. Hay personas que tienen pene y vagina, o sea, los andróginos. ¿Qué perspectivas tienen con referente a lo dicho anteriormente? Bueno, sobre eso hay varias cuestiones. La primera, eh, hay muchos tipos de situaciones de seres andróginos, es decir, hay unas personas que, hay algunos andróginos que efectivamente tienen los dos órganos. Hay unos que son capaces, que digamos que sus dos órganos son funcionales y hay otros que no, que hay un órgano que es funcional. Mm, nosotros, si lo situamos de ese modo, Brian, la perspectiva de la castración recaería o del perder recaería sobre el órgano. Y recuerde que no se trata del órgano. La castración se trata de perder el objeto con el cual estamos completos. ¿Cuál es ese objeto? La madre. Entonces uno podría pensar, si hay un andrógeno y tiene los dos órganos, el por qué órgano él o ella, porque no sabemos, por qué este ser, más bien, por qué órgano se preocupa. Realmente el órgano que marca la lógica de la castración es el falo, es tener o no tener, ¿sí? Entonces la persona que pueda
constatar en su propio cuerpo que tiene las dos cosas, en realidad solo tiene una, que es el falo. Si no tuviera nada, pues está en la lógica del no tener. Entonces, frente a eso, eh, investigaciones que les puedo referir en enlaces afirman que el andrógino también recorre el Edipo y el recorrido del Edipo implica cómo él se posiciona, ¿sí? Que es algo que habría que como que sustentarlo, pero implica eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo comparar en una situación del andrógino con la niña? Que el andrógino, si tiene los dos órganos genitales, por lo menos visualmente tendría efectivamente algo con que decir yo sí tengo, mientras que en el caso de la niña no, ¿sí? Mientras en el caso de la niña no. En el caso de la niña, lo que aparecería es no tener. Le... ¿Sí? Entonces, esta desmentida. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, bueno. Entonces, cuando la niña pasa este tercer punto, perdón, este segundo punto de desmentir, este segundo elemento de desmentir, la niña entra dentro del campo de la comparación. Es decir, perdón, cuando nosotros hablamos de la desmentida de la niña, es decir, que ella pone su esperanza en que su pequeño órgano crecerá. Lo que Freud afirma es que si la libido recae sobre el clítoris, lo que se va a producir, dice Freud, es un complejo de masculinidad. Es decir, que la libido se aloja dentro de solo un órgano que hace parte de todo un conjunto que es la cavidad vaginal, dice Freud. ¿En qué sentido es un complejo de masculinidad? En que la niña pone en el clítoris eh, su líbido y no recubre toda la vagina. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que una forma de la masculinidad es situar la libido en el órgano, en un órgano exclusivo, en un órgano único. En el caso del niño en el pene y en el caso de la niña en el clítoris. ¿Qué sería un indicio, según esta perspectiva de Freud, de la feminidad? Que la niña pueda situar la libido en toda la cavidad vaginal, no solo en el clítoris. Miren que es algo que uno puede extraer de la lectura de Freud. Obviamente eso es insuficiente para saber a fondo qué es lo femenino y qué es lo masculino, ¿no? Hay otros elementos que los vamos a ver cuando lleguemos al tercer tiempo del Edipo en Lacan. Listo. A partir de esto, lo que se produce es una comparación, ¿sí? Freud dice que la niña compara su situación con la del niño. Y esta comparación es muy interesante porque tanto el niño como la niña comparan sus cuerpos y la niña cuando compara el cuerpo del niño ve que el niño sí tiene un pene, es decir, sí tiene un clítoris crecido, diciéndolo de otra manera en la lógica de la niña. Entonces, Freud dice que a partir de esta comparación se produce la envidia del pene. Freud lo llamaba el penis night y eso implicaba que la niña queda en una lógica de celos sobre la constatación anatómica de que el niño sí tenía, ¿sí? Eso es muy interesante porque, por un lado, a Freud le trajo muchísimas críticas de parte de los colectivos y de los movimientos feministas. Es decir, tarde o temprano terminaríamos cayendo en la lógica de que el hombre por tener está mejor equipado, está mejor hecho, está mejor constituido a nivel biológico y la mujer por no tener estaría en una posición de desventaja.
las feministas criticaron con con mucho ímpetu y de forma muy acérrima a Freud por esta posición, ¿sí? Incluso las mismas psicoanalistas mujeres en su época criticaban esta posición de Freud, donde al final pues parecía que todo se reducía a una envidia porque el niño sí tiene, porque el niño y el hombre sí tienen y ellas no tienen. Realmente esta lógica es muy compleja, o sea, no es tan fácil como de establecer por dos cosas, ¿sí? Primero, porque eh, la mujer ha entrado en lo que se llama la competencia fálica. ¿Qué es la competencia fálica? No sé si ustedes han visto que las mujeres en el tiempo de hoy superan muy fácilmente a los hombres en muchos ámbitos de la vida. No sé si ustedes lo han visto, pero por ejemplo, uno puede verlo en los empleos, en las labores, ¿sí? La mujer lo hace mucho mejor, mucho más eficiente que el hombre, ¿sí? No quiero decir con esto que se deba entrar en una ideología de lo femenino, de que mujeres al poder y todo este cuento, sino simplemente destacar el hecho clínico de que hay mujeres que si entran en la competencia fálica, lo hacen de una forma mucho más fuerte que los mismos hombres, ¿sí? Y por otra parte, eh, los indicios clínicos de esta envidia del pene recaen sobre otros elementos clínicos hoy, por ejemplo, la soledad, por ejemplo, la falta de palabra de las parejas, por ejemplo, la infidelidad, digamos que son elementos que siguen constituyéndose en problemas para hombres y mujeres, ¿sí? Volviendo al tema de Freud, la comparación. Esta comparación implica que se produzca esta envidia del pene, es decir, la niña quiere tener de lo que carece, que es lo que el niño tiene. Miren que en ese sentido, toda la lógica en la que nos jugamos con Freud es una lógica del tener o no tener, ¿sí? ¿Qué pasa con respecto a esto? ¿Cuál es la consecuencia de esta comparación y de esta envidia del pene? La niña concluye que es un ser inferior. Es decir, aquí no hablamos de que el órgano femenino sea inferior. La niña se define como inferior, se define como un ser inferior, ¿sí? En la misma lógica del niño. Recuerden que el niño cuando se empieza a encontrar con la diferencia sexual anatómica, empieza a decir que son seres inferiores, que son seres estúpidos, que son seres que han sido castigados, las mujeres que no tienen. Y en este caso la niña se introduce a sí misma como un ser inferior. Es un postulado de Freud, ¿no? Es un postulado efectivamente de Freud. Sara me pregunta, ¿qué pasa con el Edipo cuando la persona se casa con la madre o en el caso de la mujer con el padre? Mm, Sara, es una pregunta que voy a retomar cuando lleguemos al final del Edipo en la niña, ¿vale? Te la respondo cuando lleguemos a ese punto porque tiene que ver mucho con cómo la niña se posiciona al final del Edipo. ¿Listo? Entonces ahorita te la respondo. Em, entonces, mm, ¿qué pasa en la relación de la madre con la niña? O de la niña con la madre más bien. Y es que producto de esa comparación, producto de esa desmentida y producto de esa definición como un ser inferior, la niña que antes había tomado como, como objeto de amor a la madre, en este punto se produce como una torsión de esa relación. ¿Cómo se produce esa torsión? En primera instancia, la niña siente que la madre eh, la hizo incompleta, ¿sí? Es decir, todo ese amor que antes tenía la niña por la madre implica que de alguna manera ella defina que la ha
hecho incompleta, que la ha hecho como si le faltara una parte, ¿sí? Y ella toma esta versión de su cuerpo, esta forma de su cuerpo como como un daño narcisista, dice Freud. Es decir, la madre no me hizo completa porque no me quiere, ¿sí? Y ella lo toma como un daño narcisista, como un daño que atenta contra su dignidad como persona, podríamos decirlo, contra su dignidad como ser, más bien como persona. Entonces, lo que antes era el amor con respecto a la madre, se convierte en un odio profundo, en un odio visceral y en un odio muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, lo que Freud dice es que la base del odio femenino es el odio hacia la madre. Uno podría decir, hombre, Freud, pues cómo Freud puede proponer eso, ¿no? ¿De dónde saca eso? Eh, no sé si ustedes no sé si ustedes este, han visto, y yo creo que en alguna clase lo dije, no sé si ustedes han visto el tema del odio entre mujeres y el tema del odio entre hombres, ¿no? Yo lo decía jocosamente en algún momento, y es que entre hombres, pues nosotros somos mucho más básicos en ese sentido, mucho más primitivos, mucho más, sí, básicos y como mucho más simples en el sentido del odio, en el sentido de nosotros podemos no caernos bien en un momento, ¿no? Los hombres pueden no caerse bien en un momento. eh, Aparece como el tema de la rivalidad física, la confrontación física, los golpes tal vez, pero después es muy divertido porque uno ya mira a esos que se estaban golpeando, ya los mira este, tomando cerveza y mirando fútbol juntos, ¿no? Es una cosa, mm, pero el odio entre mujeres es un odio más visceral, es un odio mucho más fuerte y es un odio que fundamentalmente implica, según lo que uno puede ver, implica eh, una profundidad ilimitada, ¿sí? A ver, con esto, ¿qué quiero decir? Que clínicamente uno puede demostrarlo de esa manera, o sea, clínicamente está que cuando dos mujeres pelean, hombre, es mejor buscar un refugio por ahí y esconderse, ¿cierto? Pero hablo de una situación de la vida cotidiana. Ustedes me podrán decir, profe, pero por ejemplo en la guerra no hay sino un odio que es muy parecido a lo que usted está describiendo, un odio en el sentido de aniquilar al otro. Mm, Pero realmente uno puede preguntarse, bueno, ¿y a qué nivel ese odio o ese deseo de aniquilar al otro no termina siendo un odio eh, realmente establecido por unas contingencias, por unos discursos, por unas ideologías y también por esta versión del odio que podría ser muy eh, a nivel de lo femenino? Es una pregunta, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que quienes hacemos la guerra en la historia somos los hombres, ¿no? Es algo que también no puedo preguntar. Bueno, lo dejo como pregunta precisamente. Mm, Entonces, ustedes si se han dado cuenta, pues, este tema del odio entre mujeres es un odio mucho más fuerte, mucho más visible, más observable. Y estoy hablando de situaciones de la vida común, ¿no? De la vida cotidiana, donde eh, en el trabajo, en el estudio, en el curso, se pueden ver mujeres que no se quieren y ese no quererse es mucho más fuerte que el de los hombres. Mm, Cuando la niña queda presa de este odio hacia la madre, este odio fuerte hacia la madre, Freud dice que realmente en esa nueva posición frente al objeto, el objeto que sería la madre, en esa nueva posición frente al objeto, la niña renuncia
a la masculinidad. ¿En qué sentido renuncia a la masculinidad? En el sentido en que Freud dice, la libido, que antes estaba situada sobre el clítoris, que era un complejo de masculinidad, se termina situando en toda la cavidad vaginal. Em, digamos que eso quiere decir que la mujer sentiría placer de toda la cavidad vaginal, no solo el clítoris, por una parte, pero también es que la niña, al renunciar a la masculinidad, está renunciando a convertirse de alguna manera en la posición de pareja de la madre. Es decir, al renunciar y aceptar que a ella no le va a crecer y que ella no va a poder tener en su propio cuerpo un pene, la madre finalmente se resigna como objeto de amor y de deseo, como objeto de, del Edipo, se resigna. Es decir, en este sentido, en Freud podemos encontrar que la niña por sí misma accede a la castración. Ya estaba en su cuerpo la castración física, digamos, biológica, y acá ya, cuando la niña renuncia a la masculinidad y la libido se recubre a lo vaginal, es como si aceptara la castración en el sentido de decir la madre ya no es mi objeto de amor, es el objeto de mi odio. Es decir, yo ya no la quiero como pareja, ya no la quiero como objeto que me complemente. Ahí habría muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si el odio es otra parte del amor, ¿sí? Eh, si eh, eh, el odio es la base de todo amor, entonces la niña sigue queriendo a la mamá en el fondo, pues obvio, eso sí podría establecerse. Mm, Jimena me pregunta Jimena Ojeda, o sea que si en un caso de pareja de lesbianas una situación de celos podría ser más destructivo. Bueno, habría que ver si los celos es el odio. Realmente eh, uno podría pensar esta pregunta de Jimena en el sentido de decir, bueno, ¿qué nos muestra la investigación? ¿Sí? La investigación que nos muestra en el sentido de eh, el nivel de destructividad que puede encontrarse en las relaciones de pareja por los celos. Es una pregunta muy interesante porque lo que yo tengo entendido hasta el momento es que en casos de celotipia, la... hay más consecuencias funestas, hay más consecuencias funestas eh, en, entre hombres y mujeres, y realmente desde el hombre hacia la mujer, ¿sí? Tendríamos que hacer investigación sobre esto, Jimena, porque no tengo estadísticas a la mano, digamos, para decir exactamente cómo son los porcentajes, pero sí tengo entendido que según las denuncias y según los cuadros estadísticos que hacen en casas de justicia, en temas que tienen que ver con las oficinas de sanidad y todo esto, se ha comprobado que entre, entre hombre y mujer la celotipia es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el hombre eh, de forma, en un promedio muy alto, en un rango muy alto, ejerce el maltrato de forma física. Este ejercicio del maltrato de forma física es progresivo y eso implica que las personas, si no se denuncia a tiempo, pueden llegar a casos de feminicidio, ¿sí? Mm, sería muy interesante, a partir de la pregunta de Jimena, sería muy interesante investigar sobre esto, es decir, poder eh, comprender
con una investigación cualitativa con base en la teoría psicoanalítica, poder ver cómo se produce las demostraciones de odio, de celos entre una pareja, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo hice mi tesis de pregrado, que se llama, mm, mi tesis de pregrado se llamó La relación entre la pulsión sadomasoquista y algunas formas de amor. En esa tesis, yo hice un estudio de un caso de una chica donde las manifestaciones eh, de agresividad o las manifestaciones de maltrato eh, eran en los dos sentidos. La participante de investigación con la cual hice la investigación decía que la pareja la golpeaba, la insultaba, le gritaba, pero ella, con el recorrido de la entrevista, termina confesando que ella también ejerce una especie de maltrato psicológico sobre él y que ella dice que ese maltrato psicológico era mucho más fuerte que el de él, a nivel psicológico, ¿no? Porque a nivel físico es otro nivel. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría afirmar que el tema de la violencia entre pareja no es un tema exclusivamente de género, no es un tema exclusivamente de elección de objeto, como sería en heterosexual y homosexual, sino que es un tema más pulsional. Es decir, es la pulsión sadomasoquista la que nos lleva a maltratar al otro, a joder al otro, como decía mi analista en algún momento, pero también que nosotros nos ponemos en una posición en que el otro nos maltrata y es un continuo retroalimentar. Y esa retroalimentación continua que nos permite ver que las parejas que no se pueden separar es porque de alguna forma encuentran un síntoma y gozan de ese síntoma al hacerse daño, ¿sí? Pero sería interesante hacer una investigación para comprender cómo se vive el odio en una relación de pareja homosexual. Sería muy interesante. Mario me dice, profe, yo pienso que es más por la diferencia anatómica entre el hombre y la mujer. Mario, te abro el micrófono para que nos expongas tu idea. Mario, espérame, te busco. ¿Sí, Mario? Sí, profe. Dale, Mario, listo. Ahí te... Verano, es que yo pienso que sí se da por la diferencia anatómica entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es más grande. Entonces, para el hombre es más fácil ejercer violencia física que para la mujer. Por lo general, la mujer es más pequeña que el hombre en promedio. Mm, pero no hay mujeres más bajitas y más chiquitas que igual les pegan a los hombres. Sí, sí, también, sí, pero por ejemplo, en el caso de utilizar la fuerza bruta, Mm, por ejemplo, es más predisponente que un hombre la utilice más con facilidad. bueno, la verdad, bueno, Mario, gracias por tu aporte. Yo realmente eh, no sé qué es lo que lleva a que un hombre ejerza la violencia de una forma y la mujer la ejerza de otra. Realmente para mí eso es un... De hecho, ni siquiera había pensado en eso porque sí se constituiría como en una incógnita, ¿no? Pensar cómo eh, uno es más proclive, aparentemente, ¿no? Porque es que tampoco lo sabemos, ¿sí? O sea, lo que sabemos es por las denuncias, pero mm, creo que cada uno ejerce la violencia de otra forma, pero no habría pensado en la respuesta. Ahora, puede ser, pero para eso es la investigación, Mario, y todos. Es decir, para eso es importante que nosotros podamos investigar estos fenómenos, porque es ahí donde nosotros podemos ver cómo aparece este elemento frente a pensarse hombre o a pensarse mujer, o decirse hombre o decirse mujer. Margarita, ¿ibas a decir algo?
No, profe, ya me Ah, quedó claro lo que iba a decir, lo que dijo mi compañero. era lo mismo. Sí, ujú, Ah, era bueno. casi lo mismo. Bueno, pero fíjense entonces la importancia de investigar, ¿sí? No sé si yo les conté, pero ahorita estamos investigando con una mm, compañera de ustedes de octavo, de noveno. Bueno, no estamos investigando, yo soy el asesor, pero ella, ¿qué es lo que está investigando? El cambio de posición, el cambio de elección de objeto, ¿sí? Entonces, ¿ella qué está investigando? Una persona que toda su vida fue de elección de objeto heterosexual, se eligió un hombre, se casó, tuvo hijos. En un momento ella tiene una situación vital muy fuerte y una mujer le empieza a mandar cartas. Y entonces ella cambia de la posición de elección de objeto heterosexual a la posición de elección de objeto homosexual. Entonces a su compañera esto le llamó muchísimo la atención y la investigación que ella va a hacer es por qué se produjo ese cambio y cómo se produjo. Miren que ustedes pueden investigar en el mismo sentido. Por ejemplo, hacer una investigación comparativa en el sentido de estudio de caso para establecer, por ejemplo, por qué un hombre puede ejercer violencia física y una mujer puede ejercer violencia de otra índole, ¿sí? En el caso de la violencia patrimonial es mucho más fácil entenderlo en nuestro contexto colombiano y es, piensen en cómo eran las mujeres hasta hace unos años, ¿no? Mujeres que dependían económicamente del hombre, entonces, y que sigue pasando mucho en los municipios en Colombia, y son mujeres que dependen del trabajo del hombre a nivel económico y por eso tienen que aguantar o eh, piensan que deben aguantar ese maltrato, ¿sí? Digamos que eso es mucho más fácil de entenderlo, pero ese no es el nivel psíquico que le interesa al psicoanálisis. Al psicoanálisis le interesa un nivel que tiene que ver con el psiquismo, es decir, cuáles son las motivaciones inconscientes que hacen que un hombre pueda ejercer una violencia física y que hacen que una mujer pueda ejercer otra violencia diferente. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con el tema de Freud. ¿O hay alguna otra pregunta o alguna otra cosa que quieran comentar? Bueno, tomar eso como un continuemos. Mm, Cuando la niña acepta, Profe, yo, Sara, sí, Sara, perdón, profe, se podría decir que también mm, como la parte social influye bastante porque tomando el ejemplo que usted decía que antes las mujeres dependían del hombre y eran más sumisas, pues o sea, se mira como ese cambio ahora. Entonces, ¿a qué se debería? Son- pero ¿en qué contexto específico, Sara? o sea, en el que decían de la violencia. Ujú. Por ejemplo, las mujeres antes eran más sumisas y ahora se mira como que la mujer, o sea, pues sí se miran casos de violencia, pero no se observa, o sea, se mira casos de violencia en ambos géneros. Mm, Sí, sí, lo que pasa es que digamos que lo que yo les intentaba transmitir era que realmente mm, el tema de la violencia no es una cuestión de género, porque si no nos quedamos como en un prejuicio donde, 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 ¿qué le digo? Donde nosotros decimos, sí, es que se trata solo de una cuestión de hombres o se trata solo de una cuestión de mujeres. Por lo menos yo no lo pienso así en el sentido en que em, en la relación amorosa
se ve de los dos lados. Es decir, si hay una violencia, un ejercicio de la violencia, hablando a nivel psicológico, como dicen, de una violencia física, o hablando a nivel psicológico, una violencia psicológica. O sea, eso está de los dos lados, ¿sí? Tanto es así que muchos se preguntan por la violencia física desde la mujer hacia el hombre. Pero ¿por qué sabemos que no hay denuncias? Porque al hombre le da miedo denunciar, porque eso tiene que ver con una cuestión de su masculinidad. Es decir, si él no, si él denuncia que la mujer lo ha golpeado, eso pone en juego su virilidad en el sentido de que, ¿y por qué no se defendió? Porque, porque es poco hombre, ¿cierto? No sé si en algún momento yo les conté de un ejercicio no, eh, de una, ¿cómo es que se llama esto? De un experimento social que hicieron en Facebook, ¿sí? Eh, en Facebook circuló un video más o menos hace unos 2 años, donde yo les comentaba, no sé si les comenté a ustedes, pero bueno, lo cuento otra vez, eh, donde hacían una situación comparativa. En un parque, un hombre empieza a gritarle a una mujer, empieza a decirle cosas, empieza a insultarla, que se suponía que era su pareja, y la gente se empieza a poner alrededor, y cuando el tipo la empieza como a agarrar fuerte del brazo, como a mover fuerte, bruscamente, la gente se mete y le dice, oye, para, y las mujeres se meten y, ¿qué te pasa? Y se meten con una sensación de indignación. ¿Y qué pasa? La situación comparada, ¿cuál es? Que hacen la misma escena, pero ahora el hombre es quien recibe los maltratos de la mujer. Entonces la mujer lo empieza a, a- a agarrar del brazo, a agarrarlo duro, a agarrarlo fuerte. Después le empieza a insultar, le empieza a decir cosas, lo empieza a gritar. La gente se arremolina en torno a ellos. ¿Y cuál es la diferencia? Que la, la gente no actúa de forma indignada por este hombre que no se defiende, se ríe, ¿sí? La gente se empieza a morir de la risa, ¿por qué? Porque el tipo no se defiende por sí mismo. Entonces, ¿por qué se ríen? Porque evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con cómo se percibe la masculinidad a nivel social, ¿sí? Entonces yo creo que ahí eh, lo que nosotros podríamos investigar a nivel psicoanalítico, ¿qué es? ¿Realmente hay víctima y victimario? O al contrario de eso, los hombres y las mujeres pueden ser víctimas y victimarios en determinados momentos específicos. Es cierto, ¿no? Es cierto. En el feminicidio no hay, por ejemplo, posibilidad de establecer esta lógica, pero se pueden de alguna manera situar muchas cuestiones frente a esto, ¿sí? En psicoanálisis lo que nosotros podemos establecer es que evidentemente cuando hay maltrato, cuando hay violencia, la violencia no es de un solo lado, en primera instancia. Y segundo, podemos identificar cuál es la responsabilidad subjetiva que le cabe a cada uno de la pareja. Y es efectivamente que la pareja en este sentido los dos son corresponsables de su estado eh, como pareja, ¿no? Entonces, eh, es un tema que hay que investigar. Yo les puedo pasar la tesis para que la revisen y miren pues los hallazgos a los que se pudo concretar, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo? Porque este tema pues suscita mucho, digamos, mucho interés, pero sí, pues si alguien quiere hablar, no sé, porque yo quité el chat. Diego,
Diego. Bueno, aquí en el chat me escriben algo. Ah, bueno, Sara. Bueno, Sarita, con gusto. Continuemos entonces. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros habíamos establecido es que la niña entra en una situación de aceptación de la castración. ¿En qué sentido? Miren que Freud, ¿dónde sitúa la aceptación de la castración? Él la termina situando al nivel de la renuncia a la madre como objeto de amor, ¿sí? ¿Esto a dónde lleva a la niña? Freud dice, primero, lleva a la ecuación simbólica. ¿Cuál es la ecuación simbólica? La ecuación simbólica es aquella por medio de la cual la niña hace equivalente un falo por un niño. ¿Eso qué quiere decir? Eso que establece en la lógica inconsciente de la niña. Y es que para ella se abre una vía en el sentido de que ella es capaz de reparar esa falta que lleva en su cuerpo. Y esa reparación está vía poder tener un niño, ¿sí? Uno podría decir, hombre, ¿y eso acaso no está como muy, como muy traído de los cabellos? ¿O eso acaso no está como muy... Pues uno podría decir, hombre, miremos hechos de la vida cotidiana o hechos clínicos. ¿Qué pasa? Ustedes no sé si han observado, pero hay mujeres que tienen una vida con su pareja, viven con su esposo, viven con su pareja normal y todo. La pareja ocupa un lugar muy importante para ellas hasta que quedan en embarazo o hasta que el niño nace o la niña nace. ¿No han visto situaciones de estas donde aparece un hijo en la vida de una mujer y el esposo queda relegado a una segunda o tercera posición? Eso es muy interesante porque a la pobre pareja la mandan lejos y lo mandan al diablo, pues digamos. Eso es lo que a Freud le permite establecer de alguna manera. Eso es lo que a Freud le permite afirmar que para la mujer una vía posible de obtener lo que nunca tuvo es el tema de poder tener un hijo para repararlo, ¿no? Valentina me pregunta, profe, ¿qué pasa con las mujeres que no quieren ser mamás? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Y esa es la gran crítica que se le hace a Freud, que se le hizo en su tiempo a Freud, porque no todas las mujeres quieren tener hijos. Y digamos que la respuesta de Freud va por ese lado, es decir, una mujer se define por ser mamá. Esa es la respuesta que da Freud en este punto. Y como pregunta Valentina, evidentemente no es así. ¿Sí? O sea, eh, necesariamente tenemos que marcar que Freud en esto pues estuvo muy sesgado, ¿sí? Porque efectivamente, y él había visto mujeres, en su clínica había visto mujeres que eran homosexuales, es decir, que en algún punto por ahí no querían tener hijos, es decir, vivir su homosexualidad. Otras mujeres que efectivamente le decían, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos, eso no es para mí, que era muy raro en la época, sí, pero pasaba. ¿Y qué pasaba con las mujeres que su cuerpo, por alguna situación, no podía generar un hijo, podía producir un hijo, nacer un hijo? ¿Qué pasaba? Esas no son mujeres. O ¿cómo les llamamos pues a esos seres que teniendo un cuerpo de mujer, diciéndose que son mujeres, no quieren tener un hijo?
Entonces, sí, Valentina, esa es la pregunta clave ahí que hay que hacerle a Freud, porque evidentemente Freud se queda como, me parece como una respuesta muy insuficiente, y creo que es algo que ustedes han podido captar de los textos que hemos leído. A Freud le hace mucho problema a la mujer, y a Lacan le hizo también mucho problema a la mujer. Eh, entonces, Freud nos responde a eso, Valentina. Es decir, en la teoría de Freud nosotros eh, no podemos encontrar la pregunta, más bien, perdón, no podemos encontrar la respuesta de qué pasa con esas mujeres que no quieren ser mamás y que no han contemplado ser mamás y que, por ejemplo, hay mujeres que no quieren tener ni pareja. ¿Qué son esas? ¿Sí? Esa es la pregunta. Por eso Lacan dice una cosa muy interesante, ¿no? Porque en la teoría de Freud no podría decir, esas no son mujeres, ¿no? Pero es algo totalmente errado. Por eso Lacan dice algo muy interesante. En francés, Lacan dice a la mujer se la dice femenina o se la dice fémina y se la difama. Él dice a la mujer se la diffame. Diffame en francés es una homofonía que es decir la mujer o decir la fémina, dit femme, pero también es una homofonía con difamar, difem, ¿sí? Y Lacan dice eso, miren, las mujeres a veces nos presentan problemas tan interesantes que es mejor difamarlas, que en esto me parece que Freud cae, pero también había caído la medicina de su tiempo. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de las histéricas? Es decir, no diciendo que la histeria sea exclusivamente femenina, pero sí diciendo que los médicos decían en su tiempo que la mujer era la que sufría la histeria y que eran fingidoras y depravadas morales, ¿se acuerdan? Es decir, como a las mujeres se las dice mujeres, pero se las difama, dice Lacan. ¿No? Es una cosa muy interesante. Y por otra parte, Freud eh, termina confesándole a una psicoanalista y una paciente de él que fue muy famosa, que era la princesa Marie Bonaparte. Eh, eh, en un momento, él le termina confesando a Marie Bonaparte, le dice, mire, después de 30 años de investigación sobre sobre lo anímico y sobre la sexualidad, yo todavía no puedo responder qué quiere una mujer. O sea, miren que en este punto Freud nos dice la mujer quiere un hijo, pero es evidente que Freud sabía que esa respuesta era inconclusa, no bastaba, no era suficiente. Entonces, mm, ya les voy a responder al chat porque ya se empezó a poner bueno esto. Pero a lo que quería ir era que Freud estaba muy consciente de que su respuesta no era una respuesta suficiente. Tal vez es una respuesta necesaria para algunas mujeres. Algunas mujeres tal vez se pueden sentir muy realizadas cuando tienen un hijo, pero no todas, ¿no? Y eso es algo que hay que destacar. Entonces, lo que sí deben entender es que para Freud sí era así. Es decir, para Freud, la vía de solución de la feminidad era tener un hijo. Obviamente hay otros complementos a esta postura de Freud, donde él dice, por ejemplo, hay mujeres que responden a la feminidad vía, por ejemplo, la religiosidad, ¿sí? Hay mujeres que responden por la vía de lo que antes se llamó las brujas, es decir, de ejercer una feminidad más libre. Son las vías de la feminidad, pero para Freud en este punto, en el Edipo, la mujer, que es esa pequeña niña, encuentra un amparo en la ecuación simbólica fálica. ¿Cuál es la ecuación simbólica fálica? La ecuación simbólica fálica es un falo equivale a un niño. Miren que cuando digo equivale, no estoy diciendo es igual a, porque la lógica es diferente. Equivale a un falo, es decir, un niño puede llegar a ocupar el valor de un falo para una mujer.
en el psiquismo. Entonces, voy a contestar el chat, ¿vale? Porque aquí ya hay un poco de preguntas y de aportes que quiero retomar. Dice, Jimena, dice, totalmente cierto, ya no es primordial para una mujer la pareja, pasa a segunda instancia, porque uno se preocupa por las necesidades del hijo, por ser indefensos. Sí, sí, Jimena, sí, es verdad, pero es que hay mujeres que son, o sea, no solamente que se preocupan por las necesidades del niño indefenso, sino porque el niño ocupa un lugar central en su vida, ¿sí? Digamos que clínicamente se puede mostrar así, porque antes quien ocupaba ese lugar central es el esposo, o la pareja, o el genitor de ese niño, y cuando el niño aparece, esa persona, lo raro es que pasa a un lugar muy relegado en la vida de esa mujer. Hay mujeres igual, que toman al niño, lo cuidan y la pareja sigue siendo muy importante para ellas, pero hay otras que no, que desplazan a la pareja, porque parece que encontraran lo que buscaban, ¿sí? Entonces, esto no se da en todos los casos. Hay mujeres que al niño lo botan en la basura, hay mamás que botan al niño en la basura, entonces tampoco se trata de establecer simplemente solo eso, ¿sí? A ver, sigo leyendo. Dice, profe, ¿y qué pasa? Sara nos pregunta, profe, ¿y qué pasa en el momento que cuando nacen los bebés a la mujer le da depresión postparto y rechazan al bebé? Pues verá, este es un tema que ha motivado muchísimos trabajos en psicoanálisis porque implica, de alguna manera, analizar cuál es como la relación entre la madre y el niño. Porque si se fija en el Edipo que estamos viendo ahorita, la madre, más bien, se estamos viendo es como la posición de la niña, ¿sí? Pero efectivamente, lo que se ve en otras situaciones es que eh, la mujer también sufre un proceso de separación muy fuerte para ella cuando el niño sale de su cuerpo. Digamos que, ¿en qué me baso para decir esto? En que Freud, en la segunda tópica, cuando yo les explicaba sobre el ello, el yo y el superyo, él muestra que de alguna manera las personas, ¿sí? O, sí, el sujeto en general sufre un proceso muy fuerte de separación. Y ese proceso de separación, de alguna manera, ¿qué es lo que implica? Que esa separación se viva como un proceso de angustia, ¿sí? Entonces, las mujeres cuando producen esta depresión postparto, es porque realmente ha existido una angustia de separación del niño. ¿Eso qué quiere decir? Que para la mujer, separarse del hijo es una cosa que es mucho más compleja, porque el hijo es entraña de su entraña. Y él sí viene realmente de adentro de ellas, es decir, nosotros en ese sentido no podríamos, eh, ¿cómo les digo? En ese sentido nosotros no podríamos, como hombres, nosotros podríamos no saber absolutamente nada de eso, ¿sí? En ese sentido, sí es la mujer la que, de alguna manera, eh, se establece esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo le podría yo responder a eso? Y es que hay un proceso de separación de la mujer, ¿sí? Y ese proceso de separación implica que la mujer pierde algo de su propia entraña. Entonces, la depresión postparto, cuando rechaza al bebé, es producto de que esa separación se produce y aparece una angustia profundamente fuerte de haberse separado de ese bebé.
de esa entraña de su entraña. Mayerly me pregunta, profe, ¿en una persona trans mujer nunca va a renunciar a la masculinidad? Pues realmente, verá, la lógica es esta. Es que en lo trans, nosotros ¿qué vemos? Una persona que se opera, ¿sí? Se opera eh, para tener o para quitarse, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que descubre el psicoanálisis? Que creo que es algo, Mayerly, que hay que tener muy en cuenta y es que no es el cuerpo el que define ser mujer o ser hombre o ser masculino, ser femenino. Es decir, no es lo biológico que uno tenga a nivel corporal lo que define plenamente la masculinidad o la feminidad. ¿En qué sentido se lo digo? Una de las características de la masculinidad es la demostración, es la demostración fálica. Es decir, ustedes han visto o han escuchado las conversaciones masculinas, típicamente masculinas, digámoslo de alguna manera. ¿Cuáles son las conversaciones típicamente masculinas? ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene más mujeres? ¿Con cuántas estuvo el mes anterior? Entre los niños, ¿no? Cuando hay juegos, ¿quién orina más lejos? Es decir, una característica de la masculinidad, de lo masculino, es que la comparación y la rivalidad. Esa característica, por la pregunta que yo haría ahí es, ¿y esa característica por ser de la masculinidad solamente se da en hombres? Por supuesto que no. Ya les hablé hace un momento de cómo ciertas mujeres han entrado en una lógica de la competencia fálica, es decir, competir con los hombres y demostrar que son mejores que los hombres en eso. O sea, miren que ahí hay una característica de la masculinidad en mujeres. Es decir, uno puede tener, como hombre, puede tener características muy femeninas y las mujeres pueden tener como mujeres características que son propias de lo masculino. ¿A qué voy con esta respuesta para poder responderle a su pregunta? Es que cuando uno habla de renunciar a la masculinidad en una persona trans, tiene que saber a qué se refiere o a cuáles son las características de la masculinidad y cuáles son las características de la feminidad. Y en ese orden de ideas, todos tenemos características de lo masculino y de lo femenino. Tanto es así, por ejemplo, que en la histeria, cuando entremos a la histeria como posición subjetiva, ustedes van a ver que lo que más le molesta al histérico hombre, al hombre histérico, es que él quiere tener características muy masculinas, pero cuando aparecen ciertas características que son propias de lo femenino, a él eso le incomoda mucho, le molesta mucho, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver, Mayerly, qué implica para una persona trans ser mujer o ser hombre. Y eso, ¿dónde se encuentra, Mayerly? En el propio discurso de esa persona. Es decir, Lacan va a decir al final de su obra que ser mujer o ser hombre es un dicho, es un decir, perdón, es un decir. ¿En qué sentido un decir? En que cuando yo me digo hombre, yo soy hombre, digo, ¿no? Yo soy hombre. A ese decir le acompañan toda una serie de características en las que yo intento hacer consonancia. Si yo con este cuerpo de hombre que tengo diría yo soy una mujer, haría toda una serie de cosas que entren en consonancia con ese decir. Se da cuenta que ahí mmm, el hecho de esa coherencia y de esa consonancia que implica, ¿sí? Que implica. Que es como yo me diga si soy hombre o si soy mujer, cómo yo voy a actuar. Ahora sí, hay gente que para eso tiene repercusiones en el cuerpo, en la biología del cuerpo, es decir, convertirse, hacerse trans, pero habría que ver en esas personas, Mayerly, qué es ser mujer y qué es ser hombre, ¿sí?
Y doy un dato adicional frente a esta pregunta porque me parece muy interesante, y es que hay estudios, hay un estudio estadístico en España, creo que es en España, donde, o no sé si toman población europea en general, y es que muchas personas que se hacen operar en un primer momento, después más o menos de 10 años, quieren regresar a antes de la operación, al estado biológico de su cuerpo antes de la operación. Entonces, por ejemplo, yo sí, tengo pene, y como trans digo, no, yo quiero que me quiten eso, quítenme eso, ¿sí? Entonces, hago quitar, pasan 10 años y después vuelvo al quirófano y le digo al doctor, doctor, por favor, vuélvame a poner, ¿no? Eso es muy interesante, sobre eso eh, hay una página que da ese reporte, si quieren yo se las puedo pasar por enlace, ¿vale? Me hacen acuerdo, pero... entonces, Mayerly, para definir habría que saber qué es qué es lo masculino y lo femenino para una persona trans. Y desde ahí empezar a poder responder esa pregunta. Brian, ¿qué nos dice? Brian nos dice, no necesariamente el complemento de una mujer es un niño, sino que está ligado a otra cosa, objeto. Sí, es verdad, pero en Freud no. En Freud el complemento de una mujer es el niño, ¿sí? Porque el niño hace equivalencia del falo. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque esa es una de las grandes diferencias con Lacan. Lacan va a decir, eh, Lacan va a decir, la vía de la mujer está por este lado. Bueno, sigamos. Como no hay más preguntas, entonces continúo, ¿vale? A ver, dejo de compartir esto. Listo. Entonces, ¿cuál es el último paso cuál es el último paso en el cual Freud se encuentra? Y es que la niña se dirige hacia el padre de una forma libidinal, es decir, la niña sustituye a la madre por el padre como objeto de deseo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? En la lógica de Freud, la niña busca al padre porque el padre se concibe como un genitor, como un dador de hijos. Entonces la niña deja a la madre porque la hizo incompleta y se orienta libidinalmente hacia el padre para que este padre le dé un hijo. ¿Por qué se orienta hacia el padre? Porque es el padre el que al darle un hijo puede darle el objeto que la pueda complementar. Es decir, Freud en eso es consecuente con la lógica que viene trabajando. ¿Cuál es la lógica que viene trabajando? Es que la mujer está en falta, no puede tener en su cuerpo lo que la complemente esa falta, y entonces en ese orden de ideas se orienta hacia un hombre que puede darle lo que a ella le falta, que en este caso es el padre. Porque es el padre el que puede darle un hijo, ¿sí? Esto de alguna manera es interesante en el sentido en que el padre se constituye como un objeto de amor para la niña. Y Freud afirma en ese caso que el padre, en el caso de la niña, es muy diferente al caso del niño. ¿Por qué? Porque mientras el padre actúa como el elemento fundamental para que el niño pueda sepultar y disolver el complejo de Edipo, en el caso de la niña, el padre queda comprometido en un lugar como objeto de deseo y objeto de amor. ¿Eso qué implica? Freud dice lo siguiente, que mientras el niño sale del Edipo,
la niña entra. Mientras el niño sale para siempre del Edipo, la niña entra y queda para siempre en el complejo de Edipo. ¿Se entiende la lógica? Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Mm, que, Valentina, Valentina y Ángela me dicen que no entendieron. Abran el micrófono me comentan en qué parte quedaron. Profe, yo quedé en la parte en que dice que el niño sale del Edipo y la niña queda toda la vida entonces con el complejo de Edipo. Sí, ¿Por pues qué? eso es lo que dice Freud, que la niña entra en el Edipo y que para la niña el Edipo no se resuelve. Es decir, mientras que el niño renuncia a la madre como objeto de amor, la niña no renuncia a un objeto de amor, lo sustituye. Esa es la diferencia. Entonces, mientras la niña entra en el Edipo y capta esa lógica de tener un objeto de amor, el niño no tiene, el niño terminaría renunciando a eso. Esa es la postura de Freud. Pero muchachos, pues uno a esa postura le puede hacer muchas preguntas, porque realmente el Edipo acaba. Eso es algo por lo menos es algo que yo le pregunto a Freud, ¿sí? En el sentido de ver si ahí hay una resolución específica. ¿O es que acaso el mismo Freud no define una vertiente del amor como esencialmente edípica? ¿En qué sentido esencialmente edípica? En el sentido en que tanto el hombre como la mujer buscamos características de nuestros objetos de amor en un primer momento. O por ejemplo, ¿no es el mismo Freud el que dice que un matrimonio o una relación de pareja funciona en la medida en que el hombre entre como el hombre, pareja de la mujer, entre a la lógica amorosa como el hijo de esa misma mujer? ¿Se entiende? Valentina. Sí, profe, ya mejor la Ahí duda. sí, sí se Sí, agarra un poco mejor. aclarada, sí, profe, gracias. Entonces, ¿sí? ¿Alguien más? Para responderle a Daniela. Daniela me pregunta, ¿en este sentido, en la niña, el objeto de amor perdido para siempre no es la madre? Realmente sí. Eh, lo que pasa es que esa cuestión, ¿sí? Lacan la va a destacar un poquito mejor en su lógica del complejo de Edipo, ¿sí? Es en esa lógica que él la va a destacar mejor. Pero para Freud, la niña queda de alguna manera prendada de ese amor por el padre. ¿Listo? Entonces, lo que va a afirmar Lacan en el seminario 4, que es que el objeto está perdido para siempre y que ese objeto efectivamente es la madre Daniela. Entonces, sí. Lo que pasa es que para la niña hay una vía como de reparación, que es lo que yo les dije. Esa vía de reparación, ¿cuál es? Finalmente, esa vía de reparación es el hijo, es el niño, es tener un niño. Pero ya sabemos que realmente eso puede ser una vía de reparación a nivel fálico para ciertas mujeres, pero no para todas. Que eso es que eso es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Entonces yo creo que es algo que hay que pulir eh, de una manera importante, ¿sí? Es decir, mm, el niño sale del Edipo con el objeto perdido, la mujer sale del Edipo con el objeto perdido, pero con la posibilidad de ese objeto hacer equivalencia con un niño. Cuando vayamos a Lacan nos vamos a dar cuenta si esa lógica realmente funciona en el pre-Edipo.
si realmente una mujer se completa con un hijo. Yo les he dado una indicación clínica que a veces pasa y que nosotros vemos, y es que hay mujeres que cuando el niño nace, al marido lo relegan a un quinto lugar, a un sexto lugar, pero ¿realmente eso las completa? Es la pregunta que dejo planteada. ¿Listo, Daniela? Sí, profe, gracias. Bueno, con gusto. Espérenme un segundo, abro el chat a ver si hay más preguntas. No, listo. Ahí es donde yo le voy a responder la pregunta. ¿Quién fue que me preguntó sobre? Espérenme un segundito. Listo. Sara me preguntó hace unos momentos, ¿qué pasa con el Edipo cuando la persona se casa con la madre o en el caso de la mujer con el padre? Claro, ahí es donde empiezan nuestras preguntas porque efectivamente eso sucede. Es decir, hay sujetos. Primero, por un lado, hay. Freud dice realmente que tanto el padre como la madre hacen serias reprimendas sobre los niños, sobre esos pequeños enamorados, dice Freud en un punto. Y esas reprimendas a lo que llevan es a que el niño entienda que ni la madre ni el padre, en el caso de la niña, son objetos de amor a los cuales ellos pueden acceder. Pero ¿qué pasa cuando en la vida real nosotros encontramos que hay padres que efectivamente tienen hijos con sus hijas? ¿O qué pasa donde hay casos donde el hijo quiere casarse con la madre y la madre quiere casarse con el hijo? ¿Ahí no hay Edipo? Esa es la pregunta que yo haría. ¿O cómo entender esta lógica en la cual, a pesar de haber existido una lógica de castración, no parece que en la realidad no existiera? La respuesta es doble, realmente, porque Freud sabía de esto. Es decir, Freud sabía que había mm, padres que evidentemente tienen hijos con sus hijas y que hay hijos que se han casado con sus madres. Sí, o sea, eso él lo había evidenciado. Y la respuesta es doble en el siguiente sentido. En primer lugar, Freud dice que el Edipo contiene un elemento interno de imposibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que si lo leemos en términos clínicos, quiere decir que por más de que la niña o la mujer en este caso tenga hijos de un padre, jamás va a estar completa por esos hijos. Esa es la primera cuestión. Es decir, el Edipo se cumple en la medida en que el objeto se perdió en un momento de la vida y por más hijos que la mujer tenga de su propio padre, lo va a volver a encontrar. ¿Se entiende? Hasta ahí, para pasar con el hombre. Sí, profe. Sí. Sí, profe, pero una pregunta. Dale, Daniela. En el caso, pues, del niño, él pierde el objeto, o sea, ese objeto para amado en el momento que elige como sus genitales, ¿no? No te Pero estoy en el, escuchando muy ¿no? bien, Daniela. ¿Escucha? Ahí sí, perfecto. Que en el caso del niño, Ujú. el niño pierde ese objeto de amor cuando elige sus genitales, ¿no? Pero la niña, cuando pierde ese objeto, o sea, cuando... ¿Cuándo? Perfecto. No, o sea, sí, que cuando pierde ese objeto de amor que es la madre. Cuando ella o sea, cuando ella cambia de posición del amor al odio, es ahí cuando ella pierde a la madre como objeto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que pasaba de un punto donde el primer objeto es la madre, ella se ve incompleta,
pasa por una desmentida diciendo esto va a crecer y tal, y después aparece un punto donde ella se dirige hacia la madre para decirle, tú me hiciste incompleta. Es decir, la hija hace una protesta hacia la madre por haberla hecho incompleta. Y eso genera que ella vea ese acto de haberla hecho incompleta como un elemento de odio y de un daño narcisista hacia la niña. Entonces, la niña, ¿cómo pasa? Del amor al primer amor, que es el objeto de la madre, pasa a un odio hacia la madre por haberla hecho incompleta. En ese paso es donde se produce un momento de odio y después una aceptación de la castración en su propio cuerpo. Es decir, finalmente la niña termina aceptando que está privada de ese objeto que ella busca. Lo que pasa es que no he querido hablar ni de privación, ni de castración, ni de frustración, porque esos son tres términos que utiliza Lacan. Lacan dice realmente la mujer no es que esté castrada en un primer momento, como Freud lo dice, no es que sea un hecho consumado. Lacan dice la niña está es privada, la mujer está es privada, es decir, su cuerpo no tiene, pero eso no quiere decir que esté castrada, está es privada, dice Lacan. Es decir, que a ella le falta un objeto que en una primera instancia es imaginario. ¿Ve? Pero creo que debemos entrar a Lacan para poder explicar esa lógica. Pero entonces, cuando ella, esa privación, hace responsable a la madre de esa privación, es cuando específicamente eh, ella termina haciendo una resignación, una aceptación de que realmente en su cuerpo no está eso que ella busca. ¿Sí? Bueno, profe, Ela. gracias. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí, ya. Vale, perfecto. Me pregunta Brian, profe, las personas mayores de edad que siguen viviendo con sus padres y no quieren, me imagino que dice rehacer sus vidas por otra parte, por pena dejar a sus padres, ¿eso implicaría un complejo? No. Pues realmente el complejo de Edipo se centra sobre una etapa temprana en la vida de una persona, pero ¿qué es lo que estamos diciendo como reformulación de lo que dice Freud, de que el complejo de Edipo se sepulta o se disuelve y que la niña entra al complejo de Edipo? Lo que estamos diciendo, por lo menos yo lo que diría con base en la experiencia clínica es que los niños del Edipo siguen siendo niños, incluso después de haber pasado muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Niños de 30, 40, 50 años viviendo con sus papás. Yo no quiero ser, o sea, yo no quiero generalizar en esta situación, porque es que es verdad, hay gente que vive con los papás para cuidarlos, pero hay gente que vive con los papás no solamente para cuidarlos, sino porque no se pueden separar de ellos. O por ejemplo, hay gente que no puede dejar de ir a comer, a almorzar a la casa todos los días, teniendo su propia casa, porque no pueden desprenderse de la sazón de la mamá, ¿sí? Uno podría pensar en eso, ahí el complejo de Edipo está vivo, pero ¿en quién no está el complejo de Edipo vivo? Ya les estoy poniendo un ejemplo, Brian. Las personas, por ejemplo, que, que en clínica llegan y dicen, doctor, pues que siempre me enamoro del mismo tipo de persona. ¿Y cómo son? Así, 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 así. ¿Y quién era así en su vida? Mi papá. O siempre me enamoro del mismo tipo de mujer. ¿Y cómo era? Igualitas a mi mamá. ¿En eso no hay Edipo? Yo creo que en ese sentido el complejo de Edipo sigue presentando efectos en la vida de los adultos, Brian. Entonces, que en esa situación implique un complejo no, habría que verlo en cada situación, pero en muchísimas otras situaciones también se sigue presentando, ¿eh? ¿Listo, Brian? Escríbame o hábleme por acá. Sí, profe, muchas gracias. Vale, hijo. A ver. Sigamos, ¿no? Bueno, ya son las 9.
Se pasó volando esto. Déjeme ver una cosa. Ah, entonces estábamos hablando del caso del niño, ¿cierto? Del caso donde en la niña ya habíamos hablado de que realmente el Edipo consiste en que el objeto se pierde para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Usted puede tener como mujer todos los hijos que quiera de su padre y eso jamás la va a completar. Me hago entender. Y en el caso del hombre, de este niño grande que es el hombre, decimos exactamente igual. Este hombre puede casarse con su madre. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ese casarse y ese vivir en pareja con la madre no va a hacer que él encuentre el objeto perdido que fue su madre en las instancias del Edipo. Es decir, el objeto se pierde, la madre se pierde como objeto para siempre y jamás se puede volver a encontrarlo. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? Pues buscamos sustitutos, encontramos sustitutos. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Quién? Déjelo, déjelo. A ver, voy a compartirles otra imagen para acabar. Bueno, entonces sí es importante tener en cuenta que el Edipo es más allá de que sea una cuestión específica, en el sentido de decir, es una etapa en la vida del niño, más bien es un proceso lógico, ¿sí? Es un proceso lógico que hay que conservar en el sentido de poder establecer cuál es la lógica de pérdida de ese objeto originario, que es la madre. ¿Listo? Que se puede reparar por una vía simbólica en el caso de la niña al intentar buscar un hijo y que se puede reparar por una vía simbólica a partir del niño cuando queda en una posición activa frente al padre, en el sentido de querer reemplazar al padre para, eh, como les digo, de querer reemplazar al padre para tener una mujer como él la tuvo, ¿sí? Miren que así una de las lógicas de entender lo femenino y lo masculino implica, de alguna manera, que Freud resuelve el problema por la vía de la identificación. Es decir, una niña debe identificarse a la madre para obtener un hombre como era el padre para que le dé un hijo, pero también el niño debe identificarse al padre para poder tener en algún momento un objeto como fue la madre. ¿Se entiende entonces cómo de alguna manera Freud explica esta cuestión de cómo ser mujer y cómo ser hombre? Una respuesta que a todas luces es insuficiente porque lo masculino y lo femenino no entra solo por la identificación. Hay un gran punto en la identificación, pero no entra todo por ahí. Bueno, Marce dice, profe, qué pena, quería hacer una observación. Pasa que las preguntas de los compañeros son muy importantes, pero desvían del discurso de la clase. ¿Sería posible que las preguntas se guarden y se dé un espacio al final para resolverlas todas? Yo no tengo problema, muchachos. Señoritas, es una lógica que pueden establecer ustedes. Yo no tengo problema. Pero sí me gustaría escucharlos, pues, que decidamos entre todos, ¿no? Entonces los escucho, abran sus micrófonos. Diego Dulce dice, a mí me parece que está bien así como está. ¿Qué dicen los demás? A mí también me parece bien. Interactiva la clase. Así como está, Natalie.
Sí, profe, es mucho mejor. Pues así se Ah, va entendiendo todos los temas y las dudas de los compañeros. José dice, a mí también me parece bien como está perfecto. Evelyn, sí, sí, dice. Sí, está perfecto, Sara. Clarita, sí, profe, está bien así. Ah, bueno, entonces yo creo que Claudia también dice sí está bien. Bueno, entonces creo que continuamos con esta forma, ¿vale? A mí también me parece bien como está, no hay que cambiarle nada, dice Jimena. Bueno, entonces, a ver, quitemos esto, dejemos de compartir y, mm, bueno, quiero dejar estos últimos 20 minutos para preguntas, si es que alguien las tiene. Abran por favor el micrófono y así nos escuchamos entre todos. Lo cierran cuando acabe. ¿Hay preguntas? No, no hay dudas, o por lo menos para mí, de Edipo. Perfecto, Valentina. Bueno, bueno, entonces no me queda más que agradecerles por su tiempo, su disposición. Recuerden que esta clase la voy a publicar en el canal en YouTube. Listo, Brian, listo, Sara, listo, perfecto. Entonces, no me queda más que agradecerles, despedirme de ustedes, esperar que tengan un buen día. Me hubiera gustado verlos, pero sé que aparecen en pijama. Entonces, Profe. sí, Margarita. Sí, es que ya rato se había querido hablar, pero no encontraba la. Profe, yo quería Sí, hacer una pequeña pregunta. sí, Margarita, sí, con gusto. Verano, o sea, que eso quiere decir que en algunas ocasiones algunas niñas tienen más conexiones con los padres, ¿cierto? Sí, claro. Ujú. Sí, Entonces es sí, debido a todo esto de lo que usted nos estaba explicando. sí, lo que pasa es que recuerden que para para la niña, digamos, la salida del Edipo es el padre porque le puede dar un hijo. Entonces, Mm, eso implica que haya, que eso implica que efectivamente que muchas niñas estén muy pegadas a sus padres en el Edipo, o que el Edipo sea un ah, punto de anclaje para la niña muy fuerte. Sí, lo que ah, pasa, digamos que eso es evidente ahí, pero tendríamos que ver en las niñas que no, qué es lo que pasa, qué vía eligen, porque hablamos eh, de esa cuestión de que hay mujeres que no buscan eso, en otra cosa. ya, profe. ¿Listo? Bueno, dice Claudia, pero si la niña, dice, pero si la niño, imagino que es la niña, ¿no? Pero si la niña, a ver, espérate, voy a alzar esto para poder leer bien. Dice, pero si la niña lo que siente por el padre es temor. mm, lo que pasa es que, si te entiendo bien, Claudia, lo que me estás preguntando es, ¿qué temor puede causar el padre en una hija? Pues el temor está dado por la vía del amor ahí. Es decir, el temor está dado por qué dirá mi papá, qué puedo hacer de lo que diga mi papá, qué pensará él de mí. ¿Sí? Es decir, el padre se toma como un referente erótico, libidinal, amoroso de la vida de la niña, de la vida de la mujer. Sí te contesto por ese lado. Sí estoy interpretando bien lo que tú refieres como temor, Claudia. Ah, sí, entonces el temor está dado por la vía del amor ahí, Claudia. Es decir, el padre se convierte en un referente fundamental para la mujer. En ese caso que tú me estás diciendo, entonces el padre se convierte como en un todopoderoso referente de ella.
Y eso es por la vía del amor, es decir, porque el padre se constituye en ese lugar esencial para la niña. Para el niño también se constituye en un lugar esencial, ¿no? Miren que es el lugar de la identificación. Entonces el padre realmente tiene un privilegio muy fuerte sobre el niño y la niña. Jimena me dice, entonces si la niña solo se cría con la mamá, ¿qué pasó? El amor del Edipo sería hacia la madre. Este es un punto interesante porque miren que el Edipo, como construcción teórica, se circunscribe a un momento específico de la historia y de la vida de un hombre que es Freud. ¿Y por qué digo un momento de la historia? Porque recuerden que en ese tiempo lo usual eran las familias tradicionales, constituidas por padre, madre, hijo, ¿no? Era lo tradicional, lo usual, pero no era lo más común, ¿sí? En ese sentido, eh, sobre el Edipo sobre el Edipo en Freud no se concluiría nada sobre el objeto, el amor del Edipo, ¿sí? Pero recuerden que el Edipo implica una represión. ¿Eso qué quiere decir? Que la niña, si bien puede orientar un odio fuerte hacia la madre, también orienta o también reprime un amor específico. Es decir, la niña nunca deja de amar a la madre en el fondo, ¿sí? Y si no hay un padre para el cual ese amor se pueda dirigir, es algo que discutíamos ayer con sus compañeros de sexto A, en la medida en que si uno podría preguntarse, ¿acaso la falta del padre es la que origina eh, que pueda existir homosexualidad? Si quieren pueden ver el video para que vean por dónde aparece eso, ¿sí? Ahorita ustedes entran al canal y lo pueden ver. Pero uno podría preguntarse, ¿acaso el padre es el garante de que exista una norma de heterosexualidad? Es una pregunta muy importante que hay que hacerse porque si le respondo a la pregunta de Jimena, uno podría pensar, la niña queda pegada a un amor homosexual y a una elección de objeto homosexual. No en todos los casos, ¿cierto? No siempre, pero, pero implica que puede existir una norma no, sino una elección de objeto que puede ir por lo homosexual. Claro, ese amor de la niña queda en la madre. Ahora, con Lacan vamos a ver que ser madre o ser padre no solo es la persona que se dice a sí mismo madre o padre, o no solo es la persona que a usted lo pare, ¿no? Que usted lo parió, la madre, o el caso del padre no es solo quien dio el esperma para que usted exista. No, en psicoanálisis esas son funciones, muchachos, y eso es algo que vamos a ver con Lacan la próxima vez que nos encontremos. Entonces dejo esa pregunta de Jimena como respondida a medias para poder anclarlo con las posiciones y las funciones que elige cada ser en la vida de uno. ¿Estamos? ¿Sí, Jimena? Para responderle a Cristian y a Valentina. Listo. Claudia me dice que sí. ¿Y Jimena? ¿Qué dice? Perfecto. Bueno, esa Jimena, por favor, me hace acuerdo en la próxima clase para abordarlo desde Lacan, ¿vale? Bueno, Cristian. Hola, Cristian. Me dice, profe, ¿qué sucede cuando los padres son muy sobreprotectores y permisivos con sus hijos? Y hasta en la actualidad siguen en la misma dinámica. Verá, Cristian, en le voy a responder de la siguiente forma. En el video de sexto A, en la primera parte, cuando hablamos del preedipo en Lacan, está esa respuesta. Si quiere puede verla ahí. Si no, se la respondo en la próxima clase, ¿vale? Porque hablar del preedipo en Lacan implica cómo la relación con la madre es una relación de estrago, es una relación estragante. Entonces, Cristian, lo dejo así hasta la próxima clase. Si quiere, lo puede ver en la primera parte del video que ya está subido.
¿Listo, Cristian? Bueno, mientras Cristian me responde, voy a la pregunta de Valentina. Listo, Cristian, ¿me haces acuerdo si no te respondo en la próxima clase? No, a ver, voy a anotar esas dos preguntas. Dice, amor de la niña a la madre. Si no hay padre, esa es la primera que queda en el tintero y la segunda es sobreprotección. Listo, esas dos preguntas las dejo anotadas para que después no se me olviden. Dice Valentina, y cuando la mujer queda en embarazo de una niña y no un niño, ¿se sigue sintiendo incompleta? En principio, la lógica de Lacan, perdón, en principio la lógica es de un niño. Lo que pasa es que de un niño uno puede pensar es un niño y una niña, y realmente eso no depende de que sea niño o niña solamente, sino de qué es lo que una madre quiera. ¿Sí? Valentina, ustedes, yo no sé si ha visto que hay mujeres que, por ejemplo, que dicen, no, yo quiero tener un hijo varón, y un hijo varón, y un hijo varón, y entonces tienen 4 hijas, niñas, y el quinto es el varón. No se dejan de embarazar hasta que aparezca el varón. ¿Eso qué quiere decir, Valentina? Que depende mucho de lo que la madre quiera, ¿sí? Y de lo que el padre también quiera. Entonces, una madre puede sentirse incompleta en el sentido de, hombre, no quiero este niño, quiero una niña, o no quiero esta niña, quiero un niño. Depende también de eso. La lógica es que ella busque la completud a partir del hijo, sea niño o niña, depende de lo que ella quiera. Pero ¿qué nos va a mostrar la vida cotidiana? Es que ninguna mujer se completa perfectamente con el hijo. Y eso lo vamos a ver con Lacan. ¿Listo, Valentina? Listo, Valentina, correcto. Evelyn. Evelyn me pregunta. Cuando la niña tiene un amor hacia el padre y se entera que tiene una hermanastra y totalmente la niña cambia y rechaza a su padre. Sí, sí, pues digamos que es una... Lo que pasa es que en ese caso, Evelyn, hay que pensar subjetivamente qué implica para esa mujer no ser el único objeto de amor del padre. Entonces, claro, ahí aparece una dimensión de celos profundamente fuerte, donde, donde el padre se convierte en un objeto de odio. Pero eso depende de cada caso. Hay hermanastras que descubren que tienen hermanastras y no les pasa nada, se convierten en las superhermanas. Digamos, tampoco es una lógica causa-efecto, es decir, yo me concibo como el objeto de amor de mi padre y encuentro una hermanastra y este padre es lo peor. No, no es siempre así. Digamos, hay otras que no les importa. Sí, por ejemplo, yo tengo un caso de una paciente que ellos son casi 17 hermanos y este padre, pues un padre ¿qué les digo yo? Un padre muy fértil, digámoslo de esa manera, un padre muy fértil. Este padre fértil, ¿qué es lo que tuvo? Tuvo 10 miles, no, pues 17 niños con estas mujeres y algunos se quieren, otros no se quieren, otros odian al padre, otros se odian entre madres, otros se odian entre hermanas. Bueno, digamos que depende mucho, Evelyn, ¿sí? De la persona, de subjetivamente qué implica para esa persona tener una hermanastra y cómo se concibe ella para el padre. ¿Te respondo así, Evelyn? Evelyn, bueno, espero que, pues, que me conteste a ver qué dice.
¿Hay alguna otra pregunta, muchachos, señoritas? Ya nos estábamos yendo y salieron las preguntas. Está bien. Daniela, ¿vas a preguntar algo? No, profe. Ah, ya. Bueno. Evelyn. Bueno, Evelyn, con gusto. ¿Alguna pregunta más? Damos por finalizado. Profe, mi ex quería un niño, pero tuve niña. El desinterés del padre hacia mi hija está relacionado con eso. Sí, por lo que te decía. Eh, lo que pasa es que un niño también tiene que ver con los fantasmas de los padres. ¿En qué sentido los fantasmas de los padres? Que los padres también se hacen un discurso, se hacen una idea, se generan una vida frente a ese hijo. Entonces, ¿se acuerdan que yo en algún punto les decía, el lenguaje nos permite a nosotros pensar en un hijo, darle un cuerpo a un hijo, tejer el cuerpo de un hijo antes que ese cuerpo biológico esté afuera? Y que uno dice, yo quiero esto. ¿Y por qué? Porque eso está dado por el fantasma de los padres. Es decir, ¿por qué quieren los padres un niño, una niña? ¿Y cómo lo quieren? ¿Y por qué lo quieren así? ¿Y por qué cuando ese niño no coincide con esos fantasmas y con esos discursos y con esas palabras de amor, generan un problema fuerte en los papás que no pueden aceptarlo? Entonces, puede ser que tenga relación con eso, ¿sí? Porque tal vez ese hombre no se sienta completo con una niña, se sienta completo con un niño. Por eso les digo, antes era así, ¿no? Teníamos una mentalidad muy precaria en ese sentido y los papás decían, tengo que tener el primogénito, ¿no? Y resulta que se llenaban de hijas y el niño no aparecía por ningún lado. Sí, claro, claro, es que esa persona como no se siente completa, miren que ahí el que está en una posición materna de no tener es el padre, ¿sí? De buscar el niño, pero si todos son hijos. Pero se busca el niño, ¿por qué? Porque en su inconsciente, en sus deseos, buscar un niño debe estar eh, relacionado con esa lógica de sentirse completo. Miren, por ejemplo, que yo he escuchado hombres que solo han tenido niñas, han dado no porque no lo dan solos, pero que solo han tenido niñas donde ellos relacionan el no poder tener un niño con su falta de virilidad, por ejemplo. Es decir, como da niñas es poco hombre, pero como da niños es un hombre. Y eso es una cosa súper compleja porque realmente pues el ser padre o el ser hombre no está dado por ese lado, pero en el fantasma de esas personas, y como les digo, en su deseo, en su imaginación, en sus construcciones culturales, eso aparece como ser poco hombre. Entonces sí, sí, Claudia, eso tiene mucho que ver. Bueno, bueno, exacto, decía que no se sentía completo. Sí, mire, Claudia, esa es la lógica. Bueno, fue un placer habernos visto, por lo menos por este medio. Eh, valoremos las cosas cuando las tenemos, es como mi idea. Les mando un saludo, un abrazo a todos, tengan un buen fin de semana. Mañana nos vamos a conectar de 7 a 9:30 para, para resolver algunas dudas de lo de hoy. Si no, yo también los extraño. Créanme que sí. Es como les digo, es un placer, es muy grato que nos podamos encontrar. En lo que yo pueda les voy a acompañar. Entren al Classroom, si tienen alguna duda, por favor me escriben al WhatsApp o al correo, como ustedes quieran, y mañana ya nos vemos. ¿Listo? Les mando un gran saludo y un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao. Vale. Gracias, profe. Chao.
Con mucho gusto. Adiós, nos vemos. Chao. Chao, chao, profe. Gracias. Gracias. Vale. Gracias, profe. Bueno, hijo.